Vamos ahora a añadir otras clasificaciones que son de importancia. Una de ellas, desde el punto de vista geométrico, que es definir el dominio geométrico en donde yo voy a estudiar al flujo del fluido. Entonces, al definir ese volumen de control, voy a empezar a hablar de flujo interno o flujo externo. Entonces, flujo interno, el flujo va a estar completamente confinado por paredes sólidas. El parámetro de interés es la velocidad del fluido a través de un conducto. Cambios de energía al fluir, lo que implicará hablar de pérdida de energía útil, por ejemplo. Podría hablar de las fuerzas que se ejercen en las paredes del flujo que lo confina, del sólido que lo está confinando, debido a que el flujo fluye interactuando con el sólido. Y el flujo puede estar totalmente confinado o parcialmente confinado. Parcialmente confinado sería en el caso de un canal, en donde vemos que hay una superficie libre. Entonces, el tipo de fluido puede ser gas o líquido. El flujo puede variar con el tiempo, arranque una bomba, o ser permanente, constante en el tiempo, régimen de trabajo una bomba. Pero en todos los casos el flujo estaría confinado, por ejemplo. En el caso de flujo externo, hay movimiento relativo entre un objeto y una gran masa de fluido. Acá en este caso el edificio está quieto, pero hay una gran masa de fluido que se mueve y sería equivalente a pensar que el edificio se mueve en contra de la masa de fluido, que es el caso del avión. Lo que se hace al revés. Se deja el avión quieto y se mueve el fluido alrededor del avión a la velocidad que el avión debería ir atravesando el fluido. Entonces acá lo que me interesa es ver detalles del flujo del fluido cerca del objeto que está en movimiento. El fluido que no está en un espacio limitado como este, vamos a considerar que se encuentra inmerso en un espacio de longitud infinita. Entonces, estas serían las condiciones de un avión en régimen, o sea, cuando está volando a velocidad de crucero. Con lo que entonces tendríamos esta clasificación, que sería desde el punto de vista geométrico. Ahora, desde el punto de vista de su dinámica, por ejemplo, puedo ver el flujo que es convectivo, natural o forzado. O sea, fíjense que estoy mirando la dinámica del flujo como es. Si yo veo que las velocidades son bajas porque solo estoy teniendo un campo de velocidades para la propiedad velocidad debido a un efecto de flotación, esto es, hay cambio de densidad porque la densidad depende de la temperatura, eso se llama convección natural. Entonces estoy clasificándolo flujo convectivo natural porque solo los cambios se deben a variaciones pequeñas de velocidad sin incorporar ningún elemento mecánico, tal como una bomba o un ventilador, lo que hace que entonces el flujo esté bajo la condición de convección forzada. Vamos a ver ahora otras clasificaciones. Esta clasificación que vamos a ver ahora depende del tipo de estudio que esté haciendo yo. Habíamos hablado de que el estudio puede ser integral o puede ser diferencial. Acá en el tema 2 vamos a empezar de a poco a hacer la discriminación entre formulación diferencial y formulación integral. Cuando esté hablando de formulaciones diferenciales, me va a interesar hablar de irrotacionalidad o de rotacionalidad del flujo. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar es estudiando partículas de fluido, y las partículas de fluido, a diferencia de las partículas de sólido, pueden girar y deformarse cuando se va desplazando. Entonces, la rotación y la deformación son de especial interés en la mecánica de fluido cuando quiero describir cómo se comportan esas partículas de fluido e interactúan unas con otros. Entonces, necesito de alguna manera ver ese tipo de interacciones, y entonces lo que voy a hacer es a cada partícula de fluido la voy a caracterizar por una distancia entre dos puntos cercanos y voy a ver qué pasa con esa distancia. Entonces, si la partícula gira o se deforma, esa distancia puede ir cambiando y eso va a estar relacionado con el concepto de rotacionalidad o irrotacionalidad. Entonces,
¿Cuándo una región de flujo es rotacional? Es cuando las partículas fluidas no giran sobre un eje o su giro es compensado por su deformación. Si esto no se cumple, el flujo es rotacional, y esto va a estar relacionado con un concepto que vamos a estudiar en el tema 3.1, que es la vorticidad. Fíjense que el tema 3.1 está relacionado con las ecuaciones diferenciales, por eso es que no voy a ahondar en mucho más detalles aquí. Entonces, un flujo irrotacional puede convertirse en rotacional debido a que hay efectos viscosos. Otra vez estoy viendo qué pasa con partículas fluidas que se deforman. Y están relacionados con distintas caracterizaciones del flujo de fluidos, como ya hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, todo esto se va a discutir con un poco más de detalle en el tema 3.1. Entonces, sigamos clasificando tipos de flujos. Los flujos que eran viscosos, vamos a ver que los vamos a clasificar a su vez en laminares o turbulentos, y esto está relacionado con cuestiones o aspectos más técnicos que algunos de ustedes ya conocen, que estaban relacionados con un número, que era el número de Reynolds, que era el que me permitiría discriminar si el flujo era laminar o turbulenta. Y acá, esto lo que está teniendo en cuenta es la estructura interna del flujo. ¿A qué me refiero con esto? También para ver la estructura interna del flujo tendría que ver cómo las partículas de fluido interactúan entre sí, y eso a veces es muy difícil. Entonces, lo que hacemos es recoger esos efectos a través de parámetros que son macroscópicos, y el número de Reynolds es uno de esos parámetros. Entonces, ¿de qué está dando cuenta ese número de Reynolds? De ver si hay mezcla de fluido en la dirección que no es preponderante el movimiento. Entonces, cuando no hay mezcla, el flujo es laminar, y cuando hay mezcla en la dirección que no es la principal del flujo, vamos a hablar de flujo turbulento. Entonces, ¿a qué se debe esa mezcla? A que hay movimientos tridimensionales y aleatorios superpuestos al movimiento general del flujo. Entonces, eso va a dar lugar a una clasificación que habíamos dicho dentro de lo que eran medios continuos de un fluido y de un flujo, que va a ser o no viscoso o viscoso, en función de que considere o no considere que hay viscosidad, que la propiedad de viscosidad existe porque hay una capa límite, porque existe la condición de no deslizamiento. Dentro del flujo no viscoso, que en donde no voy a tener en cuenta esa condición de no deslizamiento, puede el flujo ser compresible o incompresible. Todo esto es flujo ideal, y lo vamos a utilizar mucho para aproximarnos al flujo real y ir entendiendo de a poco la fenomenología de flujos que cada vez son más complejos. Mientras que en el caso del flujo viscoso, claramente la viscosidad es una propiedad que ahora es distinta de cero, mayor que cero, porque no puede haber viscosidad negativa, y voy a definir si es laminar o turbulento en función de esto que acaba de explicar recién, de que el flujo tiene una pérdida de energía interna debido a que hay mezcla en la dirección lateral a la dirección principal del flujo. Y si hay cambios en la densidad, debido a cambios con la velocidad, el flujo va a ser compresible o incompresible. En el caso laminar, generalmente es incompresible porque las velocidades son bajas, mientras que en el caso turbulento puedo tener flujo incompresible o compresible. Recuerden que he dicho que la viscosidad y la densidad son propiedades que no están relacionadas entre sí. Por lo tanto, por eso da lugar a distintas clasificaciones. Luego, ya sea no viscoso incompresible o viscoso laminar e incompresible, esto, cuando la densidad sea constante, el flujo es estacionario y el material homogéneo, que son condiciones